el ejemplo 3. Bien, este tipo de ecuaciones por lo general va a tener una sola función trigonométrica, llámense seno, llámense coseno, llámense tangente, pero va a estar elevada al cuadrado y luego va a estar simple. Por eso es que se dice que es ecuación trigonométrica cuadrática. En este ejemplo que vemos acá, vemos dos funciones diferentes y además de eso las dos están simples. Entonces en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a despejar una de las ecuaciones en función de la otra. Se van a elevar el cuadrado para que ya quede un poquito asociándolo con la identidad trigonométrica de Pitágoras y se pueda suplantar o se pueda sustituir una función trigonométrica por la otra. Aquí de pronto a primera vista se nos ocurre aplicar el método anterior, el segundo método, que sería tomar de un lado coseno, del otro lado seno, y hacer que ese coseno y ese seno en división se transformen en una tangente. Recuerden que seno sobre coseno es tangente. Sin embargo, acá no se puede hacer por el hecho de que hay un 2 acá. Ese 2 que está ahí es lo que me hace todo complejo de no poderlo hacer por ese método. Porque si yo paso de pronto coseno acá, me queda 2 menos coseno. Entonces no puedo hacerlo por esa relación de seno y coseno. Tengo que hacerlo como les estoy comentando. Entonces vamos a escoger cuál vamos a despejar. En este caso se despejó el coseno. Se colocó acá en función del seno. Entonces menos 4 seno de x pasó para este lado sumando. Y luego, como les digo, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para que este coseno pase a ser coseno de x al cuadrado. Este 2 más 4 seno de x también lo elevamos al cuadrado, por supuesto. Esto queda como potencia directa coseno cuadrado de x. Recuerden que el 2 queda acá en el medio entre la función y el argumento. Y acá sí toca hacer un producto notable, porque eso es cuadrado de un binomio. Entonces sería 2 al cuadrado 4 más doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 2 por 4 seno de x. 2 por 2, 4 por 4, 16. 16 seno de x. Luego va el segundo al cuadrado, que son 4 seno de x al cuadrado, que se convertiría en 16 seno cuadrado de x. Recuerden que el número también se eleva. Y ya una vez que quedó así, entonces la intención es que podamos quitar este coseno cuadrado de x y llevarlo a 1 menos seno cuadrado de x por la identidad trigonométrica de Pitágoras. No lo puedo hacer si lo tengo simple, porque la identidad está establecida para cuando tengo el cuadrado del coseno o el cuadrado del seno. Entonces acá nos quedó coseno cuadrado de x, que es equivalente a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces hacemos el cambio. Esta expresión la vamos a cambiar por 1 menos seno de x y me queda esto que tenemos acá. 1 menos seno cuadrado de x es igual a esa expresión, la de la derecha quedó igual, solo se cambió a la izquierda. Ya una vez que la tenemos así, entonces reorganizamos términos y ahora sí se fijan que nos quedó una sola función, que es la función seno, solo está la función seno. Está simple, está al cuadrado. Entonces ya por ahí la resolución sería de la forma cuadrática. Vamos a igualarlo todo a 0, pasamos los elementos a un solo miembro de la igualdad. En este caso vamos a pasar estos dos hacia el lado derecho. El 1 pasa a negativo, el menos seno cuadrado de x pasa a positivo, y aquí no queda nada, o sea que me queda el 0. Y luego pues agrupamos términos semejantes. Tenemos este 16 seno cuadrado de x y este seno cuadrado de x. 16 y 1 me darían 17 seno cuadrado de x y allí la organizo, digamos, lo coloco de una vez en general creciente. Luego seguiría el que tenga seno de x, o sea, el 16 seno de x. Y por último, semejantes los términos independientes. 4 menos 1, que es 3. Entonces ahí tengo la ecuación cuadrática. Aunque en un inicio no se presentaba como una ecuación trigonométrica de tipo cuadrático, sí se pudo hacer cierta manipulación para poder llegar a ella y buscar la manera de resolverla. Entonces vamos a aplicar la fórmula que todos conocemos para una ecuación cuadrática, solo que nuestra incógnita no es simplemente x, sino que es seno de x, ¿ok? Donde el coeficiente de la a, el término de la a va a ser 17, el de la b va a ser el 16 y el c va a ser el 3. Porque el de la a siempre es el que tenga la variable al cuadrado. El de la b el que tenga la variable simple y el c el que esté solo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí queda la representación. Vamos a sustituir los valores, cada uno de los que corresponda en nuestra ecuación cuadrática. Creo que esto no hace falta explicarlo.
Vamos quedando aquí. Cuando hacemos la resta y sacamos la raíz cuadrada, me da esta cantidad, 7.21. Entonces de allí salen dos caminos. Un camino saben que es tomar este signo positivo y el otro camino tomar este signo negativo. Quedaría la primera solución, seno 1 de x menos 16 más 7.21, etcétera, entre 34. Se resuelve todo esto y me da esta cantidad, menos 0.25 y sigue. Y el otro valor, tomando este negativo, seno 2 de x es menos 16 menos 7.21 sobre 34. Y me da esta cantidad. Entonces esta cantidad, cada una de estas cantidades, a su vez va a tener dos caminos por despeje directo. ¿Por qué? Porque es que la solución de la ecuación en sí no es seno de x, que fue lo que yo conseguí aquí. La solución como tal de la ecuación inicial, que era esta ecuación que tenemos acá, es encontrar el valor de la x. No hago nada con seno de x, sino el valor de la x. ¿Cuál es el valor de la variable que me hace que esto se cumpla? Que eso sea una igualdad. Entonces ya llegamos a un proceso pues intermedio, que es encontrar dos valores posibles para seno de x. Entonces ahora vamos a tomarlos como los primeros ejercicios y vamos a tomar cada una de estas como ecuaciones sencillas del seno de la x. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, acuérdense de lo que veníamos hablando. Hay que ver primero dónde el seno es negativo, porque me dio un resultado negativo para ambos valores, y resulta que el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Si no me equivoco, vamos a buscar la diapositiva, que es la número 10, y miremos el diagrama, para que estemos siempre comparando y no tengamos acá errores. Además de eso, hay que activar nuestra calculadora, porque en la calculadora, acuérdense que vamos a utilizar la función inversa para ver cuánto es el valor del ángulo. Entonces acá, el seno entonces, ¿dónde es negativo? Sí, en el tercero y en el cuarto cuadrante, porque en el primero y el segundo es positivo. Entonces se van a dar las soluciones en el tercer y cuarto cuadrante, según esto que nos dio acá, porque ambos fueron negativos. Se va a hacer entonces el despeje directo. Y sale este cuadro sinóptico como resumen de las soluciones. Esto es lo que ya hicimos. Sale entonces este camino y este camino. Ahora, para este camino, seno de x igual a 0.25, hacemos, acuérdense con la calculadora en grados, shift, seno, colocamos este resultado, pero siempre en valor absoluto, es decir, en positivo. 0.258499,249. 14.98, ese es el ángulo directo, ¿ok? Pero es el ángulo directo en el primer cuadrante. Sin embargo, aquí, como el seno dio negativo, tenemos que trabajar en el tercero y en el cuarto cuadrante. En el tercero y cuarto cuadrante, ya borré el tablero lo que veníamos usando. Pero acuérdense, en el tercer cuadrante es 180 grados más el ángulo directo. O sea, esta cantidad. Se hace esta suma y da esto. Y para el cuarto cuadrante son 360 grados menos el ángulo directo. Son 160 menos el ángulo de 14. Entonces dan ya dos soluciones. Ya estas sí no son seno de x, estas son x. Esta sí es la solución posible para la ecuación. Y el otro camino, que era el camino de seno de 2 de x igual a menos 0.68, entonces hacemos lo mismo. Shift seno, lo colocamos en positivo, en valor absoluto. 6826, 7722. Eso da un ángulo de 4305, el ángulo que está acá, el ángulo directo. Pero como es negativo el resultado del seno, nuevamente, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Para el tercer cuadrante, 180 grados más el ángulo directo, da este valor de x. Y para el cuarto cuadrante son 360 menos el ángulo directo, que da este valor de x. Entonces, en resumen, ya aquí tenemos 4 soluciones para la ecuación cuadrática. Trigonométrica, por supuesto. Sin embargo, aquí está el resumen. Sin embargo, estas son soluciones aparentes. ¿Y por qué digo aparentes? Vamos a revisar un poquito lo que habíamos venido haciendo o lo que habíamos venido leyendo.
Cuando la ecuación trigonométrica se presentaba sencillita, me voy al inicio mejor. Voy a hacer toda una revisada para que vean. Esta ecuación era sencilla. Digo sencilla porque no tenía el argumento al cuadrado, ni tenía nada que estuviera al cuadrado. Esa ecuación coseno tenía dos soluciones, ¿verdad que sí? Entonces hasta ahorita las que habíamos hecho sencillitas tenían dos soluciones. Esta también era sencilla, no tenía ninguna potencia, me quedaban dos soluciones. Igual con esta, el argumento es más complejo, pero aún así no tiene cuadrado, es lineal, dos soluciones. Esta ya sí es distinto, porque ya tenía una expresión cuadrática en el argumento. Entonces ya aquí cuando hicimos la solución de esa, ahora sí nos dieron cuatro soluciones, miren. Sí, porque tenía esa expresión al cuadrado. Luego vimos el otro método. Este método luego se transformó a tangente y me quedó una sola solución. O sea, dos soluciones. Este ejemplo, que es el ejemplo que estamos... Ah, no, ya se lo habíamos hecho. Ese ejemplo también tenía dos soluciones, porque era una ecuación sencilla. Y ahora sí, este que es la de segundo grado, este ejemplo 1, miren que era una ecuación cuadrática. Como era una ecuación cuadrática, me salieron cuatro soluciones. Las comprobamos y todo perfecto. Esta también era cuadrática, solo se organizó, me quedó cuadrática y me dieron cuatro soluciones. Ahí están las cuatro soluciones. Y ahora sí el que acabamos de hacer, que es este. Miren cómo venía el ejemplo originalmente. ¿Ese ejemplo creen que es cuadrático o es lineal? ¿Aló? Sí, hola. Este ejemplo no tiene el cuadrado por ningún lado. Totalmente lineal. Sin embargo, pues en el procedimiento sí lo convertimos en una expresión cuadrática. Y aquí era cuadrática, pero fue por una manipulación que nosotros hicimos en todo ese camino. Fue una manipulación de que le vamos al cuadrado a ambos lados para poder transformar de coseno a seno. Entonces, como en el camino resultó una ecuación cuadrática, por supuesto esa cuadrática va a tener cuatro soluciones. Las dos bases duplicadas. Son cuatro. Que en resumen están acá. Sin embargo, cuando se presentan esos casos, cuando la ecuación original no era cuadrática, hay que hacer la comprobación. Aquí sí es importante comprobar. En los anteriores si quieren no, pero aquí sí es importante comprobar. ¿Por qué? Porque esa comprobación nos va a llevar a descartar dos de las soluciones. Porque resulta que esa ecuación inicial no puede tener cuatro soluciones. Cuando no es una ecuación cuadrática o no tiene un cuadrado allí en ninguna parte de la expresión, no puede tener cuatro soluciones. Entonces toca hacer la comprobación. Tomo cada uno de los valores, lo incluyo en la ecuación original, que es esta, y verificamos que se cumpla y que dé lo mismo a ambos lados. Fíjense que aquí en este valor no dio, no se cumplió la igualdad. Ya para la solución 2 se cumplió, para la 3 también se cumplió, y para la 4 no se cumplió. Entonces, ciertamente, aunque nos dieron cuatro soluciones, como hubo un proceso de manipulación en medio, cuatro de ellas no son verdaderas. Descartamos y nos quedamos solamente con dos soluciones. Y eso salió de hacer la comprobación. O sea, la que quedó en el camino, que fue cuadrática, sí tiene cuatro soluciones. Pero la que nosotros tomamos inicialmente, que era lineal, no tenía cuatro soluciones, tenía dos soluciones.